Hola familia y bienvenidos a la parte 5 de La Princesa Encantadora. Espero les esté gustando mucho, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Zenith le comentaba a este hombre misterioso, cuyo nombre es Athanasius, que se sentía sola, que él y Roger siempre pasan juntos, y ella se sentía distante. Athanasius le contestaba que si ella perteneciera a la familia real nunca se sentiría así y que debería decirle la verdad al emperador, y sobre todo a la princesa. Pero Zenith estaba confundida, porque no quería que piensen que ella es egoísta por querer tener una familia. Athanasius no sabía qué decirle, ya que él también de pequeño tuvo una infancia difícil. Fue ignorado por no tener magia. Incluso fue considerado como hijo ilegítimo, por lo que la emperatriz enloqueció al enterarse de eso. La emperatriz le había dicho a Athanasius que se asegura de que él llegue a ser el príncipe, si es que realmente él la ama. Y así es como él creció, con esa idea de que tiene que llegar a ser el emperador cueste lo que le cueste. Zenith, al ver la expresión que este hombre tenía, pensaba que él debió pasar por algo muy triste para que hable de esa manera. Y él le comentaba que si tuviera una familia, él podría ser feliz. Zenith sintió pena por él y cuando él se retiraba, ella le dijo que si él tiene algún problema, estaba dispuesta a escucharlo, así como él siempre la escucha a ella, porque desea ayudarlo. Athanasius se acercaba a Zenith para acariciarla, pero ella tenía miedo de que le haga algo, aunque al darse cuenta de que no era así, se sintió aliviada. Al día siguiente, Annie, Zenith y el emperador disfrutaban de una mañana de té, pero el calor era tan intenso que Annie pidió que muevan el té hacia un lugar más fresco. Mientras ella caminaba, se dio cuenta de que la tetera estuvo a punto de caer sobre ella, pero fue salvada por su padre, quien agarró con la mano el té caliente. Annie se preocupó, se acercó a él porque se había quemado la mano y rápidamente pidió que llamen a un mago. Annie estaba sumamente preocupada porque su padre nuevamente se estaba acercando por ella. Cloud, ya después de lo ocurrido, le pidió a Zenith que regrese a su casa y ella se quedó sorprendida ante esa reacción. Así llegaba Lucas, quien al ver partir a Zenith sabía que había una magia muy extraña que emanaba de Zenith. Un poco más tarde, ya Zenith en su casa estaba triste y nuevamente Athanasius aparecía frente a ella. Ella le comentaba que estaba preocupado por el emperador, porque está un poco enfermo y ellos ni siquiera saben que ella es parte de la familia. Athanasius trataba de convencerla de que les cuente la verdad, pero Zenith estaba preocupada, porque ya le había preguntado a la princesa al respecto y ella se había quedado callada. Athanasius ante esto estaba satisfecho, porque pensaba que ya había una amistad entre ellas dos, pero no era así. Este hombre pensaba que Anastasia pretende ser buena con Zenith para que en el futuro ella no se vuelva hostil con la princesa. Pero de pronto alguien en su cabeza le hablaba, diciéndole que debía deshacerse del emperador de la forma más rápida posible. Pero mientras seguía hablando de lo buenas personas que eran la princesa y el emperador, y la voz en la cabeza de Athanasio le decía que Cloud no merece estar en el trono. De un momento a otro los ojos de este hombre cambiaron de un azul a un rojo oscuro, y así le decía que ella debería ser la que está en el trono como la princesa, y que debería intentar ser más dulce y delicada con el emperador, para que así pueda ser amada por su gente. Por otro lado, desde la ventana, Kiel observaba la conversación de esos dos. Ya sospechaba que algo estaban planeando, y al día siguiente Zenith se dirigió nuevamente al palacio. Allí aparecía de nuevo Athanasius, quien se dio cuenta de la pulsera que tenía Zenith. Ella le contó que esa pulsera le había dado la princesa. Athanasius se dio cuenta de que no estaba dispuesta a confesar la verdad. Decidió usar otro hechizo mágico en esa pulsera, porque solo así nadie podría darse cuenta que Zenith llevaba magia oscura en la pulsera. Zenith se marchaba y este hombre reía de satisfacción, porque estaba a punto de lograr lo que tanto deseaba: vengarse por haber sido humillado en el pasado por todos. Zenith ya se había reunido con el emperador y un poco más tarde regresaba llorando a casa contándole a Athanasius que su majestad se había puesto muy grave. Mientras tanto, en el palacio Anastasia no se separaba de su padre. Él estaba inconsciente y en eso llegaba Lucas. Le pedía a Anastasia que por favor descansara un poco y además tenía que platicar con ella. A la final ella aceptó, salió de la habitación de su padre y ya una vez fuera, ella le comentó que solamente estaban tomando el té cuando su padre empezó a sangrar de la nada, lo que obviamente no tenía sentido, ya que el emperador estaba estable. Algo tenía que haber intervenido para que se pusiera tan mal, y aunque los magos del
del imperio no habían podido encontrar nada en él, habían podido notar un restante de magia, por lo que supo que alguien estaba usando magia a propósito en un intento de eliminar al emperador. Lucas incluso le contó que podría ser el mismo hombre que había entrado a su torre y había destruido todo, y puede ser que la magia que se descontroló en ella también tenga que ver con la misma persona. Anastasia ahora más que nunca sabía que debía hacer algo por su padre, pero no podía evitar llorar. Lucas prometió cuidarla y también cuidar de su padre, pero por ahora ella debe descansar. Y así, con un hechizo mágico, la puso a dormir. Por otro lado, Roger ya se enteraba por Athanasius que el emperador muy pronto morirá. Roger obviamente no entendía hasta que el propio Athanasius le contó que había enviado una maldición en la pulsera que tenía Zenith, una maldición de muerte. Roger estaba sorprendido por la frialdad con la que hablaba este hombre, pero Athanasius estaba lleno de odio y rencor, pero sobre todo quería acabar con la vida de Cloud. Roger estaba preocupado porque si de verdad el emperador moriría y se descubre la verdad, él también estará involucrado en la traición. Pero Athanasius estaba tan seguro de que su hermano nunca se curará y él subirá al trono sin que nadie se dé cuenta de lo que pasaba, o al menos eso es lo que pensaba. Roger no quería seguir adelante con los planes de este hombre, además tampoco se iba a poner en contra del imperio, pero Athanasius, como un hombre perverso, se acercó a Roger y al ver que no iba a poder tenerlo de su lado, controló su memoria para que él haga lo que le pida. Horas después, Kiel visitó a su padre para informarle de una situación que estaba pasando, y era que el emperador estaba enfermo y que había oído los rumores que se están difundiendo rápidamente por todo el imperio. Pero Roger le decía a su hijo que no era de gran importancia que los demás se enteren de la condición del emperador. De pronto, Kiel se daba cuenta de que su padre estaba actuando de forma extraña, y además el color de sus ojos no eran como el de siempre, por lo que decidió mejor retirarse. Pero él ya se había dado cuenta de que algo estaba fuera de lo usual. Algo estaba pasando. Y por supuesto, el culpable de todo era Athanasius, quien ya tenía controlado a Roger a su antojo, aunque no del todo, porque este, levantándose de su asiento, le lanzó unos objetos, por lo que sabía que sus poderes estaban débiles y que ese cuerpo no le va a servir de mucha ayuda. Pero por lo pronto ya tenía bajo su dominio a Roger. Había pasado una semana. Anastasia estaba siempre a su lado y rechazaba cada invitación o carta que le llegaba porque sabía que todas esas invitaciones eran para poder averiguar sobre la condición de su padre, así poder seguir expandiendo los rumores, ya que ella no entendía cómo es que se había filtrado tan rápido la noticia de que su padre estaba enfermo. Annie le contaba a Félix que habían llegado muchas cartas hablando sobre la salud de su padre y que nadie más aparte de ellos sabía sobre ello. Debe haber alguien infiltrado que está esparciendo los rumores, y Félix sabía que ya era hora de contarle de todo lo que estaba pasando, ya que en el pasado el emperador había estado enfermo de la misma manera, pero no hubo ningún problema porque nadie se enteró. Pero ahora ya todos los nobles sabían sobre la situación de su majestad, y sabía que de seguro ellos querrán tomar ventaja de esto, por lo que le pedía a Annie que alguien debe actuar en nombre del emperador, y ella, como hija de él, era la que debía asumir ese cargo. Al poco rato, Annie ya le contaba a Lucas lo que Félix le había dicho, pero no estaba segura de si podrá asumir la responsabilidad que tenía su padre, aunque sabía que tampoco podía decepcionarlo, ya que cuando él despierte tendrá que encontrar todo en orden. Lucas no tenía muchas esperanzas de que el emperador despierte, pero alentaba a Anastasia a que siga adelante. Por otro lado, Zenith estaba muy triste en su cuarto, porque Kiel estaba muy ocupado. Zenith se sentía rechazada y olvidada. Pensaba incluso ni la princesa la ha de querer ver, ya que le había enviado una carta, pero no había respondido. No importaba cuánto quisiera preguntarle cómo se encontraba su majestad, sabía que no podía hacerlo, porque Athanasius no se lo iba a permitir. Y después de lo que él le había dicho, tenía muchas dudas, porque no sabía cómo llegó él a su casa. Pero de pronto una de las sirvientas llegaba a informarle a Zenith que el duque desea verla. Al poco rato lo encontró en la oficina junto a Athanasius. Roger le decía que tenía algo muy importante que comunicarle. Pero por otro lado, Annie ya se encontraba lista para poder tomar la responsabilidad de princesa heredera y poder ayudar a su padre mientras él está en coma. Se sentía nerviosa de no poder hacer lo correcto, pero Lucas le daba ánimo, diciéndole que ella es inteligente y además ya era toda una señorita, así que podrá lograr lo que se proponga. Y que si alguien no quiere obedecerla, pues simplemente que lo mande al calabozo.
Un poco después, Anastasia hacía su entrada como princesa encargada de las labores del imperio por el momento. Ya ahí se encontraban todos los nobles de alto rango, inclusive estaba Roger. Anastasia se sentía presionada, pero sabía que su padre debió estar en la misma situación cuando hizo su primera presentación. Annie les contaba que, como bien ellos saben, su majestad había resultado muy cansado de su mente, por lo que ha decidido tomar unas pequeñas vacaciones. En vista de eso, ella pedía que acepten que ella ocupe el puesto hasta que su padre regrese de vacaciones y pedía la aprobación del Senado. De pronto, Callos, de la familia Redford, le comentaba que habían escuchado los rumores de que el emperador está enfermo. Annie sabía que no debía dejarse intimidar por este hombre, así que le dijo: ¿acaso la está menospreciando porque es la princesa? ¿Y es por eso que interrumpe? La expresión que puso Annie era igual de fría que su padre, dejándolos completamente callados. La mayoría de los nobles ahí presentes dieron su firma, pero de pronto Roger levantó la mano. Le decía que debe haber alguna razón por la que el emperador no está presente, y con esto ponía a los nobles asombrados, aunque Anastasia se dio cuenta de que algo pasaba con Roger, y que algo se traía entre manos, aunque también estaba asombrada porque el duque Roger era uno de los más fieles nobles que estaba a favor del emperador. No entendía por qué del cambio tan repentino, pero Annie sabía que debía evitar a toda costa que esa reunión se salga de control, y no debía confirmar los rumores, por lo que le dijo que si ella llamó al Senado fue para no intervenir en las vacaciones de su padre. Los nobles estaban muy sorprendidos, porque Annie estaba controlando muy bien la situación, y aunque estaban preocupados de que ella era muy joven para asumir un cargo tan importante, se estaban dando cuenta de que no se iba a dejar intimidar por nadie. Y hasta Félix se sentía aliviado de que Anastasia esté manejando la situación con tanta calma. Pero en esa reunión había alguien que llamaba la atención de Anastasia, el hombre que estaba con la túnica, y que de seguro debía ser el asistente de Roger. Roger seguía con sus preguntas, pero esta vez iba directo al grano, preguntándole cómo estaba la enfermedad de su majestad, y que si eso es verdad, quería saber el nombre de dicha enfermedad. Annie sabía que este hombre está loco por hacer preguntas de esta manera, pero no le iba a dar el chance de que se salga con la suya, y con toda firmeza les aclaraba que su padre estaba de vacaciones y que no debían hacer preguntas fuera de lugar. Pero de pronto este hombre empezaba a mencionar sobre los rumores de que el emperador había usado magia negra y que por eso es que el emperador estaba mal. Félix intervenía en la conversación y Anastasia estaba confundida porque no entendía cómo este hombre sabía de lo que había hecho su padre y por qué estaba sacando eso a la luz frente a todos. Annie ya sabía que debía acabar con esto lo más rápido posible, por lo que acusaba a este hombre de blasfemar sobre la familia imperial y que eso es castigado por la ley. Incluso prometió investigar todo y sancionar la fuente de esos rumores falsos. Pero de pronto alguien se reía, y era el hombre de capa negra. Al sacarse la capa, Anastasia se llevó una sorpresa, porque se trataba de su tío, Atanasio. Félix rápidamente se puso frente a Anastasia para protegerla de cualquier peligro, y todos en la reunión se quedaron estupefactos porque no entendían cómo era que el antiguo emperador aún estaba vivo. Annie estaba muy preocupada porque se sentía sola. Su padre estaba inconsciente y Lucas no estaba a su lado. Félix ya apuntaba con la espada a Atanasius, pero este, en tono desafiante, le ordenaba a Félix que baje la espada, ya que él es el antiguo emperador y era el hombre con el estatus más alto, según él. Annie estaba tan confundida porque ella tenía entendido de que él había muerto a manos de su padre. No entendía del por qué, si sigue vivo, nunca se presentó. Y como parte de la familia real no podía interrogarlo ni tampoco detenerlo. Recordaba todo lo que había pasado y de cómo Roger acusaba a su padre. Así se daba cuenta de que el causante de todo lo que estaba pasando en estos momentos, incluso la enfermedad de su padre, es posiblemente causado por su tío. Y es posible que él haya maldecido a su papá. Según este hombre, se hacía la víctima. Según había escuchado que su hermano estaba enfermo y decidió ayudar. Por eso estaba ahí. Pero Annie no creía en ninguna de sus palabras. Félix estaba furioso. Quería atacarlo, pero Annie lo detuvo. Y le decía a su tío que lo que ha pasado hoy, su padre no lo dejará pasar por alto. Annie ya estaba seguro de que él usó magia negra con su padre. Pero en eso este hombre empezó a hablar sobre la inestabilidad de mana que tenía Anastasia.
lo que hacía dudar a los nobles de que Annie sea la verdadera hija del emperador. Culpaba nuevamente a su hermano de utilizar magia negra para poder concebir a Anastasia. Y todos en ese lugar ya estaban confundidos y dudaban de todo, porque la mamá de Anastasia había sido una bailarina extranjera y que quizás eso había sido la única razón por la que el emperador se acercó a ella. Atanasios le decía a Anastasia que si en realidad su padre está enfermo y no son solo rumores, ¿por qué no estaba presente? O si no, que lo envíe a llamar. Annie sabía que este hombre tenía todo calculado, por lo que le pidió a Félix que enviara una carta al palacio de su padre para que pueda asistir y que también asista a Lucas, su mago imperial, ya que ellos estaban juntos. Al escuchar esto, Atanasius se puso muy intranquilo, porque Lucas es un antiguo mago muy poderoso. Pero Annie ya lo veía nervioso. Pero de pronto este hombre tenía otro plan en mente. Y así hizo que todos los nobles ahí presentes se retiren. Pero lo único que realmente este hombre quería era que todos se marchen para poder enfrentarse a su sobrina. Y que no hayan testigos de lo que él iba a decir y hacer. Annie sabía que debía hacer que todos regresen, pero ya era demasiado tarde. Atanasio le confesaba que ese día había sido derrotado por su hermano menor. Y que había pensado que moriría, pero no fue así, ya que un mago lo había salvado, a cambio de apoderarse de su cuerpo. Anastasia, al darse cuenta de eso, sabía que ni la espada de Félix podría acabar con este hombre, y al ver la expresión sombría que emanaba de él, se dieron cuenta de que era alguien muy peligroso, por lo que Anastasia rápidamente detuvo a Félix para que no cometa una locura y salga herido. A la final, Félix decidió hacerle caso a la princesa, porque había la posibilidad de que pueda derrotarlo, pero si algo le pasaba a él, entonces, ¿quién protegería a Anastasia? Atanasio estaba satisfecho porque estaba logrando lo que quería hacer, pero obviamente Anastasia no se iba a quedar quieta, y al mirar su expresión, Atanasio se daba cuenta que ella de verdad es la hija de Cloud. Tiene un mana impresionante, y por eso llamó la atención de Lucas. Así Atanasius y Roger se marcharon, y Anastasia al quedarse sola se desplomó. Lloraba porque ahora no sabía qué hacer. Su padre no estaba con ella, pero tenía algo en claro, que debía contarle todo esto a Lucas. Por otro lado, Lucas estaba tratando de ayudar a su padre con su magia. Hacía todo lo posible para detener la maldición, pero las cosas se estaban complicando. Al poco rato llegó Anastasia en brazos de Félix, y un poco después Annie le contó todo lo que había pasado en la reunión. Estaba preocupada porque su padre no despertaba y qué pasaría si él llega a morir. Lucas le decía que él, si quisiera, podría acabar con Atanasius y con todos los que estaban en contra de ella, pero Annie sabía que no puede hacer eso, y además se sentía mal porque nunca se había enterado de todo lo que su papá había estado sufriendo para protegerla, pero sabía que primero debía dejar de lado sus emociones para poder pensar con mente fría, ya que sabía que los miembros del Senado ahora tendrán muchos más rumores para difundir en el imperio. Pero sí estaba preocupada, porque no sabía cómo Roger pudo hacer algo así. Y si llegan a comprobar que su padre había usado magia negra, su tío aprovechará esta oportunidad para ser el nuevo emperador. Lucas estaba confundido porque Anastasia conoció las habilidades que él posee, pero ella no quería utilizarlo, aunque sí estaba dispuesto a eliminar al antiguo emperador. Pero Annie no quería eso, ya que esto podría tener efectos secundarios, y sobre todo no quería que un familiar de su padre muera 2 veces, aunque entendía del por qué su padre odiaba tanto a ese hombre. Y Lucas tenía algo más en mente. Era muy sospechoso del por qué cuando Zenith está cerca del emperador, el dolor en él desaparece inmediatamente. Ahora sabía algo. Atanasius ha estado en la casa de Zenith, y se podría decir que había comprendido todo lo que estaba pasando, ya que el verdadero padre de Zenith es el antiguo emperador, pero como Anastasia ya lo sabía, Lucas no entendía del por qué la dejaba entrar al palacio. Ahora Annie tenía miedo de lo que podrá pensarse si Zenith se entera de que el emperador no es su padre sino Atanasius. Pero por otro lado, Zenith en su habitación estaba confundida y triste. Roger llegaba a visitarla para ver si ya había podido cambiar de opinión, ahora que sabía que el antiguo emperador estaba vivo, y como ella es su hija, automáticamente se convertiría en princesa. Incluso este malvado le contó que ya había rumores sobre la revocatoria que podría darse con respecto a Cloud, pero Zenith no pronunciaba palabra. Pensaba en que Anastasia sí la quería, pero Roger quería sembrar dudas en ella, diciéndole que tanto el emperador como su hija ya saben sobre su existencia, pero Zenith no estaba segura
segura de nada, ya que no sabía del por qué el antiguo emperador se había acercado a ella y no entendía si realmente sus intenciones eran buenas. Quería quitarse esas dudas de su cabeza, de que la princesa no la quiere, ya que para ella la princesa era alguien diferente a todos. De pronto se daba cuenta de que la pulsera que le había regalado Anastasia estaba rota, por lo que sentía que ahora ella ya no tenía ningún lugar junto a la princesa. Por otro lado, una de las sirvientas que llevaba un mensaje a Félix, el cual era de Kiel, le pedía encontrarse en un lugar específico porque necesita hablar con él urgentemente. Félix dudó al principio, pero aceptó. Se encontraron en una vieja cabaña y Félix no confiaba en él, pero Kiel le comentó que si él estaba ahí era solamente para ayudar a la princesa. Félix rápidamente se dio cuenta de que las palabras eran sinceras, y Kiel fue directamente al grano. Le dijo que lo que le contará debe decírselo a la princesa, ya que él, por culpa de su padre, no puede verla en persona. Kiel le empezó a contar que su padre estaba actuando un poco raro, al igual que otros nobles, y que el duque estaba mostrando acciones que normalmente nunca hace, como si estuviera siendo controlado por alguien. Incluso le comentó que su comportamiento había empezado a cambiar desde que el antiguo emperador llegó a su mansión. Por supuesto, Athanasius llegó a la casa de Roger justo después del debut de Anastasia, y Félix sabía que Kiel no le estaba mintiendo. Lo único que Kiel quería era salvar a su padre, ya que no era normal que él actúe así. Ya horas después, Félix le comentó todo esto a Anastasia, y ella ahora iba juntando todas las piezas del rompecabezas. Sabía que todo estaba encajando perfectamente y que su tío debe estar utilizando magia negra de control mental. Félix también le comentó que Kiel había comentado que Zenith estaba triste por no poder hablar con ella, y Annie sabía que en estos momentos no era conveniente que ellas dos hablen por cómo está la situación. Mientras tanto, en el palacio, el antiguo emperador se encontraba con Zenith. Ella ya estaba tan confundida que no quería decirle nada, pero al final le terminó preguntando del por qué estaba ahí y qué motivos tiene. Él se excusaba diciéndole a Zenith que él arriesgó su vida por su madre Penélope para que huyera y no muera, pero que nunca supo que ella, al dar a luz, moriría. Siempre la había estado buscando por los alrededores hasta que descubrió que Roger la había adoptado confundiéndola con la hija de Cloud. Debido a eso, él tenía miedo de que Cloud le haga daño, porque tenía una obsesión de matar a su hija, y por eso es que había regresado ocultando su identidad, para así poder mantenerla a salvo, porque sí, ella es su hija. Minutos después de esta conversación, Zenith en su cuarto pensaba en todo lo que le había dicho Athanasius, y no sentía que él haya sido sincero con ella, ya que en los libros no había nada sobre los antecesores de él. De pronto llegaba Roger y le decía que tiene que prepararse, porque pronto tendrá su lugar como princesa heredera. El día de la asamblea llegó. Todos los nobles de alto rango estaban reunidos, y los rumores sobre el estado de salud de su majestad estaban por todos lados. Incluso especulaban que de no recuperarse el emperador, asumiría el trono su hermano mayor Athanasius. Él, aprovechando la oportunidad de que todos estaban ahí, había llevado a Zenith para presentarla ante todos como su hija. Y debido a esto era más que lógico que Zenith viva en el palacio tal como lo hace Anastasia. Anastasia no pronunciaba palabra, pero en su mirada se notaba lo molesta que estaba por la actitud de su tío. Este tonto le decía que entendía su reacción, pero como ya se había enterado de que ellas dos son cercanas, sabía que no iba a haber ningún problema en que se lleven bien, y que incluso hasta la podría ayudar a adaptarse a la vida del imperio. Pero Anastasia estaba furiosa, y más cuando su tío le dijo que se alojará en el mismo palacio donde estaba ella. Annie sabía que por ley ellos podían quedarse en el palacio, y ella no podía impedírselos, ya que ahora ni su papá estaba en condiciones para poder enfrentarlos, por lo que no le quedó más remedio que aceptar que su tío y Zenith se queden en el palacio. Al poco rato, Athanasius, al ver la expresión de Zenith, estaba feliz, porque ahora será más fácil manipularla, ya que Anastasia ni siquiera la había saludado. Tras dejarla en su habitación, le decía que trate de descansar y que después ella tendrá que asistir a una reunión de la asamblea, ya que ahora ella también es una princesa, y además, él es su padre. Athanasius, al salir de la habitación, recordaba el incidente que tuvo con Roger, y el mago malvado que estaba dentro de él sentía cómo la herida que le causó no sanaba todavía. Sabía que ese cuerpo era demasiado débil. En cambio, el de Zenith estaba muy bien para poder sobrevivir en él. Por otro lado, Annie empezaba a revisar todos los documentos que tenía pendientes, y se le vino a la mente la historia de un dragón que lanzaba fuego para dar miedo. Y entonces una pequeña princesa le había preguntado de
por qué él trata a todos de esa manera, y es tan aterradora. Por lo que a su mente se le vino la imagen de su padre, diciéndole que si no los trata así, algún día ellos tratarán de tomar su lugar. Así reaccionaba, dándose cuenta de las locuras que estaba imaginando. Pero recordaba de cómo los nobles por delante hablaban maravillas del emperador, pero por detrás tenían miedo de que no haya nadie quien pueda protegerlos. Pero Annie estaba más preocupada por su tío, ya que por culpa de él ni siquiera había podido saludar a Zenith como se lo merecía, y sabía que ella debe estarse sintiendo mal. En la noche Zenith se encontraba muy sola en su habitación, pensando en la reacción que tuvo Anastasia frente a ella. Temía que eso dañe la bonita relación que habían construido. Pero de pronto alguien tocó la ventana y al abrirla se dio cuenta de que era Annie. Zenith estaba con sus ojos llenos de lágrimas y Annie lo entendía perfectamente, ya que su reacción no había sido la más conveniente en ese momento, y todo por culpa de su tío. Pero Zenith decía que su padre había regresado solo por ella y que jamás sería capaz de hacerle daño. Ella confiaba ciegamente en ese hombre y Anastasia no sabía cómo quitarle la venda de los ojos. Zenith le preguntaba si era verdad que el emperador estaba muy enfermo y Annie le dijo que simplemente estaba fatigado y que por eso estaba descansando. Recordaba que su padre había acusado a su tío de usar magia negra y estaba convencida de que quizás eso sea cierto. Annie prefirió no pronunciar palabra alguna. Unas horas después Anastasia le platicaba a Lucas lo que había ocurrido y que después de esa discusión ella había regresado al cuarto de su padre. Annie en el fondo sabía que Zenith no era tonta y que desde el principio le ha estado mintiendo. Y si antes no le preguntaba nada era porque no quería causar problemas. Además, porque en su sueño había visto a su papá y a ella muy felices. Pero ahora las cosas son diferentes, ya que su papá ni siquiera despertaba. Annie estaba preocupada por el estado de su padre, pero Lucas le comentaba que él estaba haciendo todo lo posible para que se vaya recuperando. De pronto él se dio cuenta del lazo que le había regalado Zenith a Anastasia, y notó que había algo inusual en él. Lucas se preguntaba qué era lo que había pasado mientras él estaba en el árbol del mundo, ya que el lazo que tenía Anastasia era un lazo mágico. Al verlo se dio cuenta de que tenía magia maligna, y que era muy similar a la que observó en el emperador. En ese momento se daban cuenta de que ese lazo era como el conjuro para invocar la maldición de su padre, y ahora comprendían todo. Lucas le decía que la quimera es el cómplice de su tío Athanasius, ya que cuando el emperador se había desmayado, ella estaba junto a él. Annie estaba furiosa porque no podía creer cómo Zenith la había engañado de nuevo, pero Lucas la tomó del brazo y se dio cuenta de que esa magia ya la había visto antes. Lucas continuó explicándole a Anastasia que la magia que estaba recorriendo todo el cuerpo de su padre era la que no le permite recordar nada, y que si logra sobrevivir a esto su poder aumentará. Annie, como había leído la novela, sabía que nadie era un oponente digno para su padre, pero como siempre, la magia negra estaba presente en esto, ya que para poder utilizar esa magia siempre se debe pagar un alto precio, y si Lucas no estaba equivocado, Athanasius era el que había usado esa magia con el nacimiento de Zenith, y ahora estaba pagando su precio, ya que el poder de su cuerpo se está debilitando. Por otra parte, Zenith en su habitación se sentía muy triste por lo que estaba pasando. Decidió salir a caminar un poco por los pasillos y al pasar por la habitación de su padre decidió ir a verlo. La puerta estaba entreabierta y cuando entró escuchó unas voces. Era la de su padre y la de alguien extraño. Ambas personas estaban discutiendo fuertemente. Ella sintió un poco de miedo por lo que decidió volver a su habitación, pero mientras se retiraba de pronto aparecía su padre con una mirada malvada. Ella se disculpó, le decía que no había querido molestarlo, sino que no podía dormir y decidió caminar un poco. Inmediatamente la expresión de este hombre cambió a la de alguien muy sonriente y la invitó a que entre por un momento. Ella estaba muerta de miedo hasta que se dio cuenta que su padre estaba en ese lugar completamente solo. Por otro lado, Lucas le comentaba a Anastasia que él podía sentir la magia de Aternitas en las maldiciones del emperador, ya que es la misma magia que encontró en su torre cuando fue destruida, lo que significa que el que había robado la magia de Lucas para poder usarla de mala manera era su tío Athanasius. Y todo para usarla con el emperador Cloud. También le comentaba que por culpa de ello había dormido cientos de años.
y siempre había tratado de encontrar el vínculo que maldijo a Cloud, y que ahora se daba cuenta de que ese lazo fue el transportador de la maldición. Anastasia le comentaba que cuando lo vio en el pueblo sintió una magia muy similar a la de Lucas, y que de seguro debió ser porque era de él. Lucas ahora por fin entendía de por qué cuando él utiliza su magia en Cloud, estas dos magias se mezclan y por eso es que no puede ayudarlo completamente. Annie estaba confundida, no entendía del por qué Aternitas hacía todo esto, pero Lucas le dijo que las personas que utilizan magia negra siempre tienen la mente retorcida, buscan más poder del que ya tiene, y que era posible que este mago retorcido esté escondido en el cuerpo del antiguo emperador Athanasius. Lucas estaba furioso porque Aternitas había sido el emperador más fuerte de la historia de Obelia, y ahora ambas magias estaban mezcladas. Ni siquiera Lucas podía tener el control de la situación, pero Annie estaba preocupada por Zenith, porque no sabía si ella estaba enterada de toda la verdad o simplemente era un títere de Athanasius. Se sentía muy mal porque ni siquiera había sido capaz de decirle lo que estaba pasando. Por ello se sentía egoísta, porque solo se preocupaba por su seguridad y no por la de los demás. Mientras Annie lloraba, Lucas se sorprendió, porque detrás de Annie estaba el alma de su madre. Lucas, rápidamente acercándose, le dijo que si ella logra obtener el fruto del árbol del mundo, puede que salve a su papá, ya que ese fruto ayuda a recuperar el poder mágico. Pero sabía que eso no era posible, ya que ni Lucas había podido conseguirlos. Annie empezó a llorar porque no había forma de poder ayudar a su padre si no tenía ese fruto. De pronto Lucas le decía que aunque no haya el fruto, él tenía algo que podía ayudar, y era la rama del árbol del mundo, que le había robado al árbol porque quería usarlo en algo especial, pero ahora era más importante salvar al emperador. Annie, al tomar la rama, sintió cómo se teletransportó al lugar donde se encontraba ese árbol gigante y blanco como la nieve. Annie se había quedado como si estuviera inmersa en otro mundo. Lucas la había recostado en el sofá, ya que ella ni siquiera podía moverse, hasta que de pronto ella se levantó del sofá preguntándose ¿qué hacía ahí? Lucas estaba furioso porque aún sabiendo que esa rama era del árbol del mundo, ella lo agarró sin pensarlo. Annie muy feliz le decía que había visto el árbol del mundo y que podrá salvar a su padre, pero al ver los ojos cristalinos de Annie, él se daba cuenta que ella estaba bajo el poder del árbol, por lo que le pedía que por favor se calme. Al poco rato él ya le explicaba que había posibilidades de que eso no suceda, ya que su padre estaba inconsciente y no podrá utilizar su magia de recuperación, pero Annie no estaba dispuesta a darse por vencida, así que ella será quien lo ayudará, ya que el árbol le había dicho que ella puede salvar a su padre. Lucas estaba furioso, porque sabía que el árbol se estaba vengando de él por haberle robado una de sus ramas. Pero Annie, con lo que le había dicho el árbol, estaba segura de que puede ayudar a su padre. Además, también había dicho algo más, que no existe tal cosa como el árbol de los dioses. Lucas sabía a lo que Anastasia se refería, pero por ahora no iba a entrar en detalles. Lo único que le quería advertir a Anastasia es que si usa ese método, incluso él podría morir en el intento. Pero Annie solo deseaba salvar a su padre. Lucas, en cambio, estaba furioso con ella. No entendía por qué ella desea sacrificar tanto por alguien que incluso él podría con un movimiento eliminar al antiguo emperador y todos en el imperio, pero se sentía atado de manos, así que decidió escuchar todo el plan que tenía Anastasia, aunque Lucas no estaba de acuerdo con esto, ya que si algo le llega a pasar, Athanasius y el mago malvado tendrán todo el camino libre para hacer lo que les plazca en el imperio, incluso destruirlo y dejarlo en cenizas. Ya en la noche, Anastasia se despertaba de una pesadilla, o más bien, de una premonición, en la que nuevamente aparecía Zenith junto a su padre. Esta vez ella ya podía ver el rostro del hombre que estaba junto a ellos, y era Athanasius. Anastasia con ese sueño sabía que le estaban avisando que si su padre no despierta, todo ese desastre va a ocurrir. Al día siguiente, Anastasia se seguía encargando de los asuntos de su padre, y aunque muchos de los nobles querían ver al emperador, ella no les permitía, excusándose de que él estaba de vacaciones. Estos nobles murmuraban sobre el emperador cuando fueron sorprendidos por Félix, quien con solo mirarlos los intimidó. También sabía que se habían capturado movimientos inusuales y que los nobles estaban en contra del emperador en secreto, por lo que al parecer estaban planeando una rebelión. Así que debía contarle de esto lo más pronto posible
posible a Anastasia. Horas más tarde, Anastasia ya le contaba a Lucas el sueño tan terrible que tuvo sobre la destrucción del imperio, y que estaba segura de que si su padre no despierta, Athanasius será quien provocará esa guerra. Lucas en su mente pensaba que si ese mago malvado intenta hacerle algo a Anastasia, él no dudará en matar a todos en el imperio y destruirlo por completo. Y así, mientras Lucas estaba inmerso en sus pensamientos, Annie lo sorprendía diciéndole que ella quiere utilizar la rama del árbol del mundo. Lucas se opuso porque no quería que Anastasia muera, porque si ella desaparece, ella no tendrá motivos para seguir luchando. Aunque Lucas también le comentó a Annie que había visitado a Zenith y que ahora él luchará por todos. Un poco más tarde, Annie invitó a Zenith a tomar un poco de té. De paso, disculparse por el comportamiento que ella había estado teniendo estos días, ya que no había sido el correcto. Annie le confesaba que se había comportado así porque pensó que ella iba a ocupar su puesto y que por eso tenía mucho miedo de acercarse a ella. Pero cuando la conoció, se había dado cuenta de que no era una mala persona y que sabía lo mucho que la quería. Pero su egoísmo y sus miedos no la habían dejado ver la realidad, e incluso no quería perder a las personas que ella más quería. Por eso esta vez iba a ser muy honesta. Le dirá toda la verdad sobre lo que está pasando. De pronto se dio cuenta que Zenith estaba en llanto. Annie no entendía por qué las lágrimas de ella. Si debería estar enojada con la forma en cómo se había comportado. Pero Zenith estaba triste. Se sentía culpable por lo que estaba pasando a Anastasia, ya que quizás todo sea culpa de ella. Annie no entendía la reacción de Zenith, pero sabía que la quería mucho y ambas empezaron a llorar. Se abrazaban, ya que ninguna de las dos podían odiarse. Un poco después, Annie ya le había comentado a Lucas lo que pasó con Zenith. Él estaba molesto porque Annie solo debía reconciliarse con Zenith, no contarle todo lo que estaba pasando. Pero Annie sabía que debía ser sincera con Zenith, para que así ella pueda elegir su propio camino, sin ser utilizada por los demás para otros propósitos. También le comentaba que Zenith ya se había dado cuenta del mago malvado, ya que le había confesado que el otro día cuando lo fue a visitar, Athanasius estaba conversando con otra persona y repentinamente su expresión cambió. Hasta su forma de hablar era completamente distinta, como si estuviera dentro de un cuerpo. Lucas ya sabía que eso pasaría, ya que Cernitas estaba vivo, aunque estaba preocupado de que su tío descubra que Zenith sabe de su doble identidad y quizás pueda hacerle daño, por lo que ahora más que nunca necesitaban despertar a su papá. Y Lucas trataba de evadirla, porque no quería que ella arriesgue su vida. Annie sabía que él estaba preocupado por ella, por lo que le decía que si ella había aparecido en este mundo, era con un propósito. Y si antes pensaba que no tenía un lugar a donde ir, ahora eso había cambiado. El destino que le espera tiene que aceptarlo con valentía. Annie recordaba que Lucas estaba muy interesado en saber lo que le había dicho el árbol del mundo. Así que aprovechó esta oportunidad para decirle que si él le muestra la rama del árbol, quizás pueda recordar lo que le había dicho. Lucas se negaba rotundamente a que ella haga esas locuras. Incluso hasta Zenith se negaba. Pero Annie estaba segura de poder lograrlo. Incluso le había comentado a Félix sobre el árbol del mundo. Él también le había dicho que por favor no arriesgue su vida, pero ella lo único que quería era que su padre despierte, incluso aunque tenga que sacrificarse. Félix no quería perderla, pero Annie le prometió volver. Le pedía que por favor no le cuente a Lily nada de lo que ya sabía, porque se pondrá triste, y si las cosas iban mal, ella ya había escrito una carta para que él se la entregue personalmente. Annie ya había terminado todo lo que tenía pendiente, los documentos de su padre, las cartas para Kiel y Lily, y ahora ya solo quedaba el último paso: salvar a su padre. Un poco después ya Anastasia estaba lista para poder hacer el ritual, pero necesitaba estar en un lugar más tranquilo y cómodo, por lo que Félix se ofreció a llevar al emperador al lugar donde indique Lucas. Le decía a Félix que no se preocupe, que con magia lo trasladará a un lugar especial. Annie también le decía que no se preocupe, que todo estará bien, pero Félix lo único que quería era que su princesa regrese sana y salva. Annie entendía la preocupación de Félix, lo abrazaba fuertemente, dejándolo sorprendido. Y a Lucas un poco molesto. Minutos después ya todo estaba listo. Lucas le daba todas las indicaciones necesarias a Annie, informándole que una vez que vea el árbol del mundo, tiene que tratar de concentrarse y pensar en algo que verdaderamente le importe, para que mantenga su concentración, ya que si eso no pasa, nunca más podrá regresar a la vida. Se quedará atrapada en ese mundo para siempre, por lo que ella solo debía seguir el poder mágico de su padre y una vez que ya lo tenga, debe regresar con él. Así empezó el ritual.
Annie tomaba la mano de Lucas y sintió cómo caía al vacío. Rápidamente a su mente venían un montón de imágenes, ideas y cosas de las que ella ya había experimentado. Sentía su cabeza profundamente pesada como si fuera a explotar, pero recordaba cómo todas las personas que las quieren rezaban para que ella regrese junto a ellos sana y salva. En eso escuchó la voz de Lucas que le pedía que por favor diga su nombre. Ella al pronunciar su nombre sintió una ola de aire que la asfixiaba, pero alguien de pronto la sacaba de ese lugar. Mientras tanto, Anastasia estaba inmersa en ese mundo. Lucas estaba sorprendido por el resplandor que emanaba del emperador. La persona que había ayudado a Annie era su madre, Diana, quien estaba dichosa de poder ver a su hija y de cómo ha crecido. La llenaba de besos y caricias y Annie al verla se sentía confundida y asombrada. De pronto estallaba en llanto porque siempre había deseado ver a su madre y ahora la tenía frente a ella. Ambas se expresaban lo mucho que se querían y se extrañaban. Diana le agradecía a su hija por haber sido una niña tan valiente para proteger a su padre. Le contaba también que ella siempre estuvo junto a ellos cuidándolos y protegiéndolos. También le contaba que ella aún no ha renacido y que solo una parte de ella estaba en ese lugar, que no había podido marcharse de ahí ya que estaba preocupada por su pequeña hija, su esposo, y no estaba arrepentida de nada porque ahora sabía que Annie era alguien muy valiente que supo cuidar bien de su padre. Annie le decía a su madre que ahora debía encontrar a su padre para ayudarlo, pero ella le comentaba que él estaba muy bien y que había estado con ella desde el momento en que entró en coma y que sabe todo lo que está pasando en el imperio. Pero más bien Diana aprovechaba la oportunidad de ver a su hija. Sabía que era valiente y capaz de afrontar todas las situaciones que se le presenten y que por fin ella ya podrá descansar en paz. Pero antes la iba a ayudar a encontrar lo que tanto buscaba, el origen de la maldición de su padre. Diana, antes de que Anastasia se marche, le decía que cuando regrese salude a Lily y a Félix de su parte y les agradezca por haberla cuidado. Diana, desde ese momento en el que se había enterado que estaba embarazada, ya había amado a su pequeña niña hasta el final. Por otro lado, Lucas siempre había tratado de matar alguna clase de sentimiento que podía tener, pero ahora le molestaba perder a alguien que era importante en su vida. Era así que por fin entendía a su padre del por qué cuando perdió a su madre se le quitaron las ganas de vivir, ya que él ahora estaba pasando por la misma situación. No quería perder a Anastasia. De pronto una luz resplandeciente sobresalía del cuerpo del emperador. Lucas estaba feliz porque eso significa que la maldición se había roto y ella había tenido éxito. Cloud despertaba, pero había un problema. Annie estaba inmóvil. Lucas no entendía lo que pasaba, pero de pronto el emperador le dio una señal para que no hiciera ruido. Annie en sus sueños estaba viendo a su padre cuando aún era un niño y de cómo su hermano mayor Atanasios cuidaba de él cuando estaba enfermo, pero que poco a poco después su actitud hacia él fue cambiando, se fue volviendo más hostil. Incluso su mirada era distinta, ya no era el mismo hermano cariñoso de siempre. Cloud se sintió solo y triste porque pensaba que tanto su hermano como su hermanastra, la emperatriz, lo odiaban. Y más triste aún se ponía porque su madre estaba demasiado delicada de salud, por lo que falleció dejándolo completamente solo. Anastasia en su sueño entendía cómo se siente su padre y de todo lo que había tenido que sufrir, incluso lo que tuvo que hacer para poder seguir adelante. Annie también empezó a ver el primer momento en el que su padre había conocido a Diana, una mujer tan hermosa como el sol. Annie veía claramente cómo estos recuerdos de su padre brillaban y quería ver más recuerdos felices, pero de pronto todo oscureció y ya no pudo ver nada más. Simplemente ver a su padre llorando desconsolado. Annie podía sentir el dolor que su padre estaba sintiendo en ese momento. Era como si le estuvieran arrancando una parte de su alma. Ahora Annie entendía el dolor que tuvo que soportar su padre ante la idea de perder a su madre. Y por eso fue que utilizó magia negra para matar sus emociones. Es por eso que su padre vivía en un mundo de blanco y negro. Y de pronto vio los recuerdos de cuando ella era un bebé, de cómo fue creciendo y ganándose el cariño y afecto de su padre, aunque él en el fondo quería eliminarla. Pero cada vez que trataba de hacerlo no podía. Más bien, cuando ella sufría esos descontroles de su magia, él se preocupaba demasiado por ella. Y todos los recuerdos que Annie estaba viendo de su padre eran toda su infancia. Incluso veía el momento en que ella sufrió ese terrible accidente y cómo su padre, sin pensarlo dos veces, arriesgó su vida para poder salvarla, ya que ahora estaba decidido a protegerla a costa de su vida. Annie por fin despertaba, con lágrimas en los ojos, pero feliz porque su padre
ahora estaba junto a ella. Pero, ¿qué les espera a ellos dos en el imperio? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Bere Te Lo Cuenta, donde subimos muchas más historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!